Welcome to English Kitten, Pronunciation and Grammar. Disfruta de aprender un nuevo idioma. Bienvenidos a English Kitten, Pronunciación y Gramática. El día de hoy veremos la lección número 7, que es Demonstrative Pronouns, los pronombres demostrativos, los cuales son palabras que nos permiten decir la proximidad o hacer referencia de la proximidad a la que se encuentra uno o varios objetos, de acuerdo con la distancia que hay entre el sujeto que habla y el objeto del que se está hablando. Y existen dos distancias: far, lejos, near, cerca. Es decir, este tipo de palabras nos ayudan a hacer referencia a si una cosa o varias cosas están cerca de nosotros cuando hablamos de ella o si están lejos de nosotros cuando hablamos de ella. Por ejemplo, estas son unas de las palabras. Estas las usamos para hacer referencia a que algo está cerca de nosotros. Sin embargo, tienen diferencia de uso. Des lo usamos para singular. Se traduce como este o esta. Como podemos ver en la imagen, el perrito está cerca de la persona, por lo tanto usaría esta persona el des, porque está haciendo referencia al perrito que está cerca de ella y aparte es uno, es singular, por eso usamos el des. En cambio, el dis se traduce como estos o estas y es plural, como en la imagen. La chica está cerca de los perros. Usaría esta palabra para hablar de ellos y hacer referencia a que están cerca, pero son varios, por eso se usa, porque es plural. Ahora, veamos estos. Los usamos para hacer referencia de algo que está lejos de nosotros. Y la diferencia es la misma que la anterior. That lo usamos para singular y se traduce como ese o esa, como en esta imagen. El chico va a hacer referencia al perrito usando that. Aparte de que está lejos, es uno solo y por eso usa that. En cambio, dos se traduce como esos o esas, se usa para lejos, como en esta imagen, pero el chico va a hacer referencia a estos perritos y son varios, por lo tanto va a ser dos, porque es en forma plural. Tienen dos maneras de usarse dentro de una oración, cuando se usan como adjetivo y van antes del sustantivo. Es forma adjetivo porque si recordemos anteriores lecciones sobre los adjetivos, recordaremos que generalmente el adjetivo se sitúa antes de nuestro sustantivo para así describir al sustantivo. Lo mismo sucede con los demonstrative pronouns y por eso mismo también a los demonstrative pronouns se les conoce como demonstrative adjectives, porque tienen esta forma de ir antes del sustantivo, quedando entonces nuestro demonstrative pronoun, nuestro sustantivo, palabras que conocemos como el verbo to be, el artículo indefinido a y nuestro complemento, que en este caso es una raza de perro, husky. Entonces queda de la siguiente manera: This dog is a husky. Este perro es un husky. Ahora, cuando se usan como pronombres y van seguidos del verb to be, recordemos que los pronombres personales van primero en la oración y después siempre le sigue el verb to be. Lo mismo sucede también con los demonstrative pronouns. Se puede escribir de esta manera, pero también se puede escribir de esta manera, teniendo nuestro demonstrative pronoun y en vez de nuestro sustantivo está nuestro verb to be y al último nuestro sustantivo, quedando así: These are dogs. Estos son perros. Algo que es importante destacar es que el is, si se dan cuenta, siempre lo vamos a usar con sustantivos, demonstrative pronouns o personal pronouns singulares, es decir, que solo hacen referencia a uno. Is no se puede usar con plural. Lo mismo pasa con are. Are lo vamos a usar con pronombres personales, con sustantivos y con demonstrative pronouns que sean varios, nunca con singular. Por eso se colocan de esta manera.
Veamos algunos de los otros usos que pueden tener los demonstrative pronouns, aunque no los veremos específicamente hoy. En llamadas telefónicas se pueden usar como Hi Luna, how are you? This is María. Hola Luna, ¿cómo estás? Esta es María. Lo usamos para decir quién está haciendo la llamada telefónica. También lo usamos para ayudar a expresar posesión. Por ejemplo, This is my book. Este es mi libro. This book is mine. Este libro es mío. Si se dan cuenta, aquí tenemos una palabra conocida, que es my. Y es un possessive adjective, es un adjetivo posesivo. Esto es el que vimos en lecciones pasadas y habíamos visto su estructura que se usa al inicio de la oración. Sin embargo, no solo al inicio, también es posible ponerlo después del verbo to be y antes de nuestro sustantivo y estar entre estas dos palabras. Recuerden que es indispensable que siempre nuestro possessive adjective vaya antes de nuestro sustantivo. Siempre es de ley esa regla. Pero también es posible que vaya después del verbo to be y antes de nuestro sustantivo. Esta es otra forma de escribir nuestro possessive adjective. Es una forma extra y es un extra de nuestro tema. Así que si pueden tomar nota o considerarlo, estaría más que bien. Ahora, this book is mine. Mine es una palabra que no hemos visto todavía, pero la veremos en una futura lección. Para comenzar un relato también usamos los demonstrative pronouns, como this is the legend. Esta es la leyenda. Los usamos para algo que pasó recientemente en el pasado. That was incredible. Eso fue increíble. Estamos usándolo para decir que algo pasó en el pasado y estamos diciendo cómo fue. Ahora, ven que les mencioné que is lo usamos para singular y are para plural. Y eso es cierto. Aquí this, recordemos que lo usamos para singular y cosas que están cerca. That para singular y cosas que están lejos. Ambos van a usar el verbo to be is porque es para singular, quedando de la siguiente manera. Repeat after me. Repitan después de mí. This is. Esto es o esto está. Repitan después de mí. That is. Eso es o eso está. Ahora, this y those lo usamos para plural. This lo usamos para plural y decir que algo está cerca. Those para decir que algo está lejos o hacer referencia a que algo está lejos. Y usamos por lo tanto el verbo to be are, quedando de esta manera. Practiquemos pronunciación. These are. Estos son, estos están. Those are. Esos son, esos están. Muy bien, ahora a continuación veremos ahora sí más a fondo unos ejemplos de cada uno. This se usa para singular, se usa tanto para femenino como masculino. Traducción, esto, esta. Ejemplo, en forma singular y en forma afirmativa. This en forma de pronombre. Recordemos que ya habíamos visto cómo son sus posibles posiciones, ahora veamos los ejemplos. Este es un lápiz. This is a pencil. Tiene la estructura de demonstrative pronoun o demonstrative adjective, dije que se podían llamar de las dos maneras. Nuestro verb to be en singular, nuestro artículo puede ir y nuestro sujeto o nuestro sustantivo, que sería en este caso lápiz, quedando de esta manera. This is a pencil. Muy bien. Recuerden que podemos usar los artículos cuando tenemos un sustantivo en singular, más cuando son los artículos indefinidos. Y en este caso esta estructura es correcta, es posible usar un artículo entre el verbo to be y nuestro sustantivo. Veamos la siguiente. En forma de adjetivo. Este lápiz es azul. This pencil is blue.
Si se dan cuenta, en forma de adjetivo incluso estamos ayudándonos de el demonstrative pronoun para describir cómo es nuestro sujeto o nuestro pronombre de la oración, nuestro sustantivo más bien, quedando la estructura de demonstrative pronoun or adjective más nuestro sujeto o sustantivo más el verbo to be en singular y más el adjetivo que describe nuestro sustantivo. Recordemos que los adjetivos se pueden poner después de ciertos verbos, como es el verbo to be. Por eso es que tiene esta estructura. El adjetivo después del verbo to be. Continuemos. Afirmativa. Forma de adjetivo. Me gusta este lápiz. I like this pencil. Si se dan cuenta, no inicia en la oración, sino se pone después de cierto verbo. Es posible usar nuestros demonstrative pronouns después de los verbos, como en este ejemplo. Y tiene forma de adjetivo porque nuestro demonstrative pronoun va antes de nuestro sustantivo. Y también es posible que vaya después de nuestro verbo, quedando la estructura nuestro personal pronoun, nuestro verbo, nuestro demonstrative adjective o demonstrative pronoun y nuestro sustantivo. La forma de negación de esta oración la veremos en futuras lecciones, más específicamente. Veamos la forma negativa de usarlo. Este no es un lápiz. This is not a pencil. Si se dan cuenta, sigue la misma regla negativa que los personal pronouns. El not se va a escribir siempre después del verbo to be para convertir en negativa nuestra oración. En forma de pronombre es de esta manera. This is not a pencil. Ahora, este lápiz no es azul. This pencil is not blue. Pasa lo mismo que el anterior. El verbo to be, siempre después del verbo to be va a ir nuestra negación not, como lo dice nuestra estructura, y hasta el último el resto de nuestra oración se mantiene de la misma manera. Pero en forma de adjetivo del demonstrative pronoun. No hay mucha variación y no es tan difícil, ya que solo es únicamente poner el not después de nuestro verbo to be. Ahora, en forma interrogativa sucede lo mismo que los personal pronouns. ¿Es este un lápiz? Is this a pencil? Cambian de lugar, el verb to be ahora es el inicio de nuestra pregunta, el demonstrative pronoun or adjective lo ponemos después y el resto de nuestra oración se mantiene igual, únicamente cerramos con el signo de interrogación, quedando de la siguiente forma. Repitan después de mí. Is this a pencil? ¿Es este un lápiz? Esta es en la forma de pronombre. En la forma de adjetivo queda casi igual. ¿Es azul este lápiz? Is this pencil blue? Si se dan cuenta, otra vez nuestro verb to be abre la pregunta. Después continuaría nuestro demonstrative adjective o pronoun. Y después el resto de nuestra oración queda de la misma manera. Únicamente agregamos el signo de interrogación para cerrar la pregunta. Ahora continuemos con this. Se usa solo para plural. Se usa tanto para femenino como masculino y se traduce como estos o estas. Veamos algunos ejemplos. En forma afirmativa, tenemos, estas son mis plumas. These are my pens. Si se dan cuenta, estamos usando un possessive adjective y es lo que había explicado anteriormente. Siempre va a ir antes del sustantivo y puede ir después del verbo to be, teniendo esta estructura. Es importante recordar esto, quedando de la siguiente manera: These are my pens. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el verbo to be porque estamos hablando en plural y también cambia nuestro sustantivo a agregarle una S porque
lo estamos cambiando a plural dependiendo de la regla a la que se aplique de cómo cambiar de singular a plural un sustantivo en inglés. Y en la forma de adjetivo sucede exactamente lo mismo. Sigue la estructura de demonstrative pronoun, nuestro sujeto o sustantivo, después nuestro verbo to be, en plural en este caso, y por último nuestro complemento, en este caso es un adjetivo. Pronunciación. These are my pens. These pens are good. En forma de adjetivo, yo compré estas plumas. I bought these pens. Es posible, como ya he dicho, usar un demonstrative pronoun o un demonstrative adjective después de un verbo. Comprar es uno de esos verbos y va antes de nuestro sustantivo porque es forma de adjetivo, solamente va después de un verbo. La negación, afirmación y la forma interrogativa más específica de este tipo de oraciones las veremos en futuras lecciones. En forma negativa, sucede lo mismo que con los personal pronouns, como ya hemos dicho. Siempre después del verbo to be va a ir nuestra negación not y después el resto de nuestra oración. No es muy complicado, quedando These are not my pens. Estas no son mis plumas. Lo mismo sucede con la forma de adjetivo. Únicamente agregamos el not después del verbo to be. These pens are not good. Estas plumas no son buenas. Pronuncien después de mí. These are not my pens. These pens are not good. Excelente. Continuemos con la forma interrogativa. Siempre la forma interrogativa va a iniciar con el verbo to be. En este caso el verbo to be plural are. Después va a ir nuestro demonstrative adjective y por último el sustantivo o sujeto. Es lo mismo con esta situación. Aquí de nuestro verbo to be que iba entre nuestro sustantivo y nuestro adjetivo se cambió hasta el inicio. ¿Por qué? Porque siempre el verbo to be va a iniciar la pregunta y después del verbo to be siempre va a ir nuestro demonstrative pronoun. Pronunciación. Are those calculators? ¿Esas son calculadoras? Are those pens good? ¿Son buenas estas plumas? Continuemos con that. Se usa solo para singular, se usa tanto para femenino como masculino y se traduce como eso o esa. En su forma de pronombre cumple la misma estructura que this. Usamos el demonstrative pronoun, el verbo to be, ya sea un artículo o un possessive adjective, después nuestro sustantivo o el resto de nuestra oración. Quedando, that is an eraser. Esa es una goma. Lo mismo sucede con la forma de adjetivo. That eraser is big. Esa goma es grande. Nada más usamos el verbo to be en singular porque that es en singular. Pronunciación. That is an eraser. That eraser is big. Excelente. Continuemos con la forma de adjetivo pero usando un verbo. I like that eraser. Me gusta esa goma. Forma adjetivo pero el demonstrative pronoun después de nuestro verbo. La forma negativa, igual que en los casos anteriores, únicamente colocamos el not después de nuestro verbo to be. En ambas formas es de la misma manera, únicamente el not después de nuestro verbo to be. Pronunciación. That is not an eraser. Ese no es un borrador. Pronunciación. That eraser is not big. Ese borrador no es grande. Muy bien, ahora continuemos con la forma interrogativa. Como ya hemos dicho, inicia siempre con el verbo to be, quedando de esta manera. Pronunciación. Is that an eraser? ¿Es ese un borrador?
Ahora, en este caso, dijimos que de ir el verbo to be en esta posición después de nuestro sustantivo y antes de nuestro adjetivo va a pasar a el inicio de nuestra pregunta siempre y después nuestro demonstrative adjective. Quedando, ¿is that eraser big? ¿Es ese borrador grande? Does, el último de los demonstrative pronouns. Se usa solo para plural, se usa para femenino y masculino y se traduce como esos o esas. En forma de pronombre sucede lo mismo que lo anterior. Primero nuestro demonstrative pronoun, después nuestro verbo to be y el resto de nuestra oración, que en este caso solo fue un sustantivo. Those are calculators. Esas son calculadoras. El verbo to be que le corresponde es el de plural, por eso usamos are. Lo mismo sucede con la forma de adjetivo. Those are calculators are fast. Esas calculadoras son rápidas. Estamos hablando de que están lejos, pero las estamos describiéndolas. Repeat after me. Those are calculators. Those calculators are fast. Excellent. Lo mismo sucede. La forma plural, yo compré esas calculadoras. I bought those calculators. Usamos el verbo comprar para después usar el demonstrative pronoun. La forma negativa sucede lo mismo que en los casos anteriores. Those are not calculators. El not va después de nuestro verbo to be. No importa si es plural o singular. Igual en el caso de la forma de adjetivo. Repitan después de mí. Those are not calculators. Those calculators are not fast. La forma interrogativa. En forma de pronombre siempre va a ir inicio nuestro verbo to be en ambos casos, incluso aunque nuestro verbo to be hubiera estado entre un sustantivo y un adjetivo, siempre va a ir al inicio y después nuestro demonstrative pronoun o adjective. Quedando, are those calculators? ¿Son esas calculadoras? Are those calculators fast? ¿Son esas calculadoras rápidas? Sin más, comencemos con la práctica. Practice. El ejercicio consiste en que miren la imagen y de acuerdo a la imagen usen this, that, this o those, según sea el caso que le corresponda a cada una de las imágenes. Con lo aprendido, puedes tomar notas de la lección o puedes repetir la lección para que puedas hacer estos ejercicios de manera más fácil. Solo recuerda que si necesitas más tiempo puedes pausar el video. Daré 15 segundos para contestar cada uno de estos ejercicios. My children. ¿Qué pronombre demostrativo iría en este espacio y con qué verbo to be? My children en español es mis niños. Tus 15 segundos comienzan ya. Recuerda escribir en los comentarios tu respuesta. Veamos nuestra respuesta. Those are my children. Esos son mis niños. Usamos dos porque es plural, porque son varios niños y están lejos. Todos lo usamos para hacer referencia a algo que está lejos de nosotros. Siguiente ejercicio. My computer es mi computadora. Tus 15 segundos comienzan ya. No olvides poner tu respuesta en los comentarios. Recuerda no hacer trampa. Comienza ya.
Veamos la respuesta. This is my computer. Esta es mi computadora. Usamos this porque estamos hablando de algo que está cerca de nosotros y es singular. Dog es perro. Small es un adjetivo de tamaño y quiere decir pequeño. Tus 15 segundos comienzan ahora. Veamos la respuesta. That dog is small. Usamos that porque es singular, es decir, estamos hablando de un solo perro y está lejos, por eso usamos that. Y el verbo to be is porque es en singular. Continuamos con el siguiente. Cats es gatos, son varios. Cute es tierno. Tus 15 segundos comienzan ahora. Veamos la respuesta. These cats are cute. Estos gatos son tiernos. Usamos this porque estamos hablando de algo que está cerca de nosotros y que es en plural, son varios gatos. El are lo usamos porque es el verbo to be que se relaciona con lo plural. Vamos con nuestro último ejercicio. Car es carro, red es rojo. Tus 15 segundos comienzan ahora. Veamos la respuesta. This car is red. Este carro es rojo. Estamos usando this porque estamos haciendo referencia a algo que es una cosa, es decir, singular, y haciendo referencia a que está cerca de nosotros. Por eso usamos este demonstrative pronoun. Excellent, muy buen trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Sin más, thank you for learn with English Kitten. Gracias por aprender con English Kitten. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.